Les saludo en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, recordándoles que Él es el Señor de los señores y el Rey de todos los reyes. En la enseñanza pasada estuvimos hablando acerca de la oración y vimos cómo es de importante tener nuestro corazón alineado con la voluntad del Señor y haciendo lo que es correcto delante de Él para que nuestras oraciones suban como olor fragante. Nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento y bueno, en toda la Escritura, cómo Dios respondió oraciones a personas que en el momento para nada eran espirituales, haciéndoles favores, haciéndoles milagros. Vemos casos como el de Acab, vemos casos de personas que no tenían en ese momento un corazón recto delante de Dios y sin embargo Dios respondió sus oraciones. Pero cuando hablamos de iglesia, del pueblo de Dios, sí es necesario que nuestro corazón crezca y madure en el fruto del Espíritu para que nuestra relación con Él sea una relación directa, no una relación intermitente o solo por momentos en que estamos en crisis, sino que sea como lo declara Juan en el capítulo 17, que dice que la vida eterna es el conocimiento del Padre y el conocimiento de su Hijo. Eso es lo que realmente Dios quiere para nosotros y por eso estamos sentando estos fundamentos que son básicos para nosotros poder ser escuchados de parte del Señor. Y quiero hablarles en este día de cómo Dios quiere darse a conocer a cada corazón, cómo Dios lo estableció a través de su palabra. Y para eso quiero que miremos en el profeta Joel, en el capítulo 2 versículo 28. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Recordemos que en el pasado el Espíritu de Dios no era derramado sobre cualquier persona, no era derramado sobre todas las gentes. El Espíritu de Dios fue derramado sobre personas específicas, por ejemplo, los que ejercían el sacerdocio, los profetas, los reyes, los jueces, personas que en un momento necesitaron de una impartición de poder, de una impartición de Dios para traer revelación, para traer una palabra que dirigiera a su pueblo. Solo en ese momento venía el Espíritu de Dios sobre ellos para dar un comunicado o para impartir fuerza y poder. Sin embargo, la promesa de Joel es que el Espíritu de Dios sería derramado no solamente sobre el pueblo judío, sino sobre cualquier persona de cualquier raza, lengua, tribu y nación. A eso es lo que se refiere cuando dice que sería derramado sobre todo género humano. Sin embargo, para que el Espíritu de Dios pudiera ser derramado sobre una persona, el Señor coloca unas condiciones y las podemos encontrar, por ejemplo, en la enseñanza que da Juan el Bautista, allí en Mateo capítulo 3, cuando él está hablando acerca del bautismo y él declara, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno mayor que yo que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea que la primer condición para que una persona pudiera recibir sobre su vida el Espíritu de Dios es que tuviera un verdadero arrepentimiento en su corazón, un verdadero deseo de cambio, de renunciar a su pasado, de renunciar a su comportamiento pecaminoso. Jesús se lo declaró a un hombre muy importante en Juan capítulo 3, a un hombre llamado Nicodemo, y le declaró, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo si tú quieres ver el reino de Dios. Solo para poder ver, tú necesitas experimentar un nuevo nacimiento. Y ese nacimiento, ese primer nacimiento, es el que está declarando Juan el Bautista allí en Mateo cuando él le declara eso. Yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno mayor que yo, que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto está en Mateo capítulo 3, versículo 11. Entonces, el primer paso para que una persona pueda recibir el Espíritu de Dios sobre su vida es que experimente un verdadero arrepentimiento en su corazón. Y Jesús declara en Juan, en el capítulo 7, vamos a mirar allí Juan, capítulo 7, del versículo 37 al 39, declara, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie
y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Señor está diciendo que para que alguien pueda recibir el Espíritu de Dios es necesario aceptar el nombre de Cristo en nuestras vidas. Es necesario creer en Él como nuestro Señor y como nuestro único Salvador. Recordemos que ahí en Juan, también en el capítulo 14, Jesús declara en el versículo 6 que yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, Mateo 3 nos pone esta condición a través de Juan el Bautista, que debe haber un verdadero arrepentimiento en nuestros corazones. Y Juan capítulo 7 declara a Jesús: el que cree en mí, como dice la Escritura. Y recordemos que la Escritura que está mencionando acá es la Escritura del profeta Ezequiel en el capítulo 47, donde él ve que empiezan a salir aguas de debajo del umbral de la casa de Dios, del templo de Dios. Y esas aguas se van haciendo cada vez más profundas. Pero recordemos que en este tiempo el templo de Dios en el pasado era una figura de lo que habría de venir a través de Cristo Jesús. Ahora el templo de Dios somos cada uno de nosotros, como lo declara Primera de Corintios 3 y como lo declara también Primera de Corintios capítulo 6, donde declara que nosotros somos el templo de su Espíritu. Por eso está declarando: el que cree en mí, el que cree en Jesús, no en ningún otro nombre, no en ningún otro santo que se mencione sobre la tierra, no en ningún otro ente, ningún ente espiritual, sino solamente en el nombre poderoso de Jesucristo. Y dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior. Allá en Ezequiel, en el capítulo 47, las aguas empezaron a fluir del interior del templo de Dios, pero ahora vemos que fluyen las aguas es de nuestro interior. Ahora el templo somos nosotros, somos los que portamos la gloria de Dios, somos el lugar de su habitación. Así es como el Señor lo está declarando aquí en Juan. Somos nosotros el templo de Dios, según Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19 y Primera de Corintios capítulo 3 versículo 19. Allí en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías, menciona que el Cristo, que nuestro Salvador, sería el portador del Espíritu de Dios. Isaías en el capítulo 11 declara en el capítulo 11, en el versículo 1 al versículo 3, declara: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Entonces declara que aquel que sería el Mesías, cuando viniera, sobre él reposaría el Espíritu de Dios de una manera tan poderosa, para que él, como Cristo y Salvador, pudiera hacer la obra que el Padre le había encomendado. Porque el Espíritu de Dios sobre Jesús tiene un propósito para la humanidad, venía con un propósito, y es el que encontramos en Isaías en el capítulo 61, donde declara: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces vemos que el Espíritu de Dios sobre la vida de Jesucristo
tenía un propósito y era poder bendecir a nuestra gente, poder bendecir a la humanidad, poder sacar del cautiverio a una humanidad que estaba presa de demonios, de opresiones espirituales, presa del pecado, presa de su angustia, como lo está declarando aquí el profeta Isaías. Y cuando vemos el bautismo de Jesús allí en Lucas, en el capítulo 4, Lucas capítulo 4, en el bautismo de Jesús, declara que Jesús subió lleno del Espíritu Santo. Lucas 4, versículo 1, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu de Dios reposó sobre la vida de Cristo, sobre su humanidad, para llevar a cabo con poder la obra que el Padre le había encomendado. Y luego que Jesús viene del desierto y se presenta allí delante de su pueblo para dar la primera enseñanza, declara esta palabra que está en el profeta Isaías capítulo 61. Los judíos sabían que cuando viniera el Mesías, él era el encargado de abrir el libro en el rollo donde el profeta Isaías, donde estaba escrito la venida del Mesías lleno del poder y la unción del Espíritu de Dios. Y esto es lo que Jesús declara allí en Lucas, en el capítulo 4, del versículo 17 al 19, declarando: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año agradable del Señor. Como era de esperarse, cuando Jesús abrió este texto y leyó esta porción de la escritura, los ojos de todos quedaron puestos sobre él, porque al declarar Jesús este texto específicamente, se estaba declarando a sí mismo como el Mesías, porque ellos sabían que cuando viniera el Mesías, él era el único que podía abrir el rollo y leer este texto. Este texto estaba reservado única y exclusivamente para que cuando apareciera el Mesías lo pudiera leer en público, declarando como Jesús lo declaró aquí: hoy se ha cumplido esta palabra, hoy se ha cumplido. O sea, yo soy el que ustedes estaban esperando, yo soy el que tiene el Espíritu de Dios, el cual va a traer libertad a ustedes de una manera sobrenatural. Pero vemos, como leímos hace un momento en Juan, en el capítulo 7, que el Espíritu de Dios no solamente reposaría sobre la vida de Jesús, no solo se quedaría en él, sino que sería una herencia para nosotros, sería un regalo de Dios para nuestras vidas, como Jesús lo declara allí en Juan, donde él dice: yo no los voy a dejar solos, les voy a dar el otro consolador. Entonces era necesario que Jesús muriera por nosotros en la cruz del Calvario, que padeciera por nuestros pecados, pero que también resucitara y se presentara delante del Padre para que Él rogara al Padre y Él enviara su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Mira qué hermoso esto, para que se cumpliera la profecía de Joel, donde dice que derramaré mi espíritu sobre todo género humano. A partir de ese momento, los cielos son abiertos para una nación, para un pueblo, para las naciones de la tierra, de manera que todo aquel en cualquier lugar de la tierra que invoque de todo corazón el nombre de Jesucristo, como lo declara Romanos en el capítulo 10, donde declara que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Y por supuesto que va mucho más allá de hacer simplemente esta declaración. Es una convicción en mi corazón de que Jesucristo tiene el poder para salvarme, para perdonarme, para limpiarme de mis pecados. Por supuesto que es mucho más que una simple oración, es una confesión pública, poderosa, contundente, una decisión firme en mi corazón de, a partir de ese momento, seguir a Cristo Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Y sobre aquellos que invocaren su nombre de esta manera, de todo corazón, el Señor
derramaría de su espíritu para empoderarnos. Mira lo que dice Juan en el capítulo 14. Hace un momento leímos Juan capítulo 7, ahora Juan 14, del versículo 15 al 18, declara: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, y todavía un poco, y el mundo no me verá más, no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Mira qué hermoso esto, es muy tremendo. Son palabras a las cuales nosotros tenemos que ponerle nuestro corazón y meditar en ellas, porque lo que Jesús está declarando aquí es que el mismo espíritu que leímos en Isaías, que haría esas cosas sobrenaturales sobre la vida del Mesías, es el mismo espíritu que ahora Jesús derramaría sobre nosotros para que pudiéramos hacer la obra del Padre. No solamente la obra, sino también para identificarnos verdaderamente como hijos de Dios. Por eso Jesús enseña en la palabra, en Lucas, en el capítulo 11, del versículo 9 al 13, nos enseña a pedir de su espíritu. Vamos a leer ese texto, que es un texto bien especial, donde el Señor dice: ustedes deben pedir, dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Porque qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces mira que tú puedes pedir, buscar, llamar, y Dios te va a responder. Pero lo que está diciendo aquí no es pedir cualquier cosa. No está hablando de pedir cosas materiales, cosas de esta tierra, cosas que traigan deleite a nuestro corazón en este mundo. No, está diciendo el Señor que debemos pedir, buscar y llamar, pero esa manifestación del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas, porque Él dice: cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, mira cómo esa palabra que estaba ya en Joel, en el capítulo 2, empieza a manifestarse de una manera tan tremenda acá, trayendo el Señor cumplimiento a eso que Él había prometido en el pasado. De manera que a todos los seres humanos nos da acceso a su espíritu. Pero recuerda esas condiciones. Primero, experimentar un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón. Y segundo, debemos creer en Jesucristo como nuestro único Salvador, como aquel que tiene el poder de vivificar nuestras vidas y de acercarnos al Padre para hallar deleite en Él. Yo quiero que miremos algo muy por encima, porque de todas maneras el tema del Espíritu de Dios es muy profundo a través de toda la escritura, pero quiero que veamos algo de la obra del Espíritu de Dios. Allí en Juan, en el capítulo 14, en el versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces vemos que el Espíritu de Dios que el Señor derrama sobre la iglesia, sobre el pueblo creyente, siempre está con nosotros, nunca nos desampara. Cuando una persona realmente tiene una relación con Dios, jamás se va a sentir sola. Un hombre, una mujer que sean de Dios realmente no tiene por qué experimentar esos espacios de como de sentirse en soledad, de sentirse desamparado, o de estar como anhelando que alguien venga de pronto a traer consuelo a su vida, aunque nos necesitamos los unos a los otros. Pero mira que aquí declara que el Espíritu de Dios estará con nosotros
para siempre. Él nunca nos deja solos. Así que, por favor, ahondemos en nuestra relación con Dios, porque si hay esos lapsos de tiempo donde nos sentimos como abandonados, sentimos espacios de soledad, debe haber algo que está fallando en nuestra relación con Dios y en la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en el versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, mira que este versículo declara que el Espíritu Santo, en, morando en nuestras vidas, es el que empieza a traer instrucción a nosotros. Dice, nos enseña y nos enseña todas las cosas. Él está dispuesto a ministrarlas en nuestro corazón. Y también algo que hace, según este versículo 26, es que nos recuerda las palabras de Jesús. O sea, esas enseñanzas que Cristo dio a sus discípulos, que Cristo dio a la gente en el tiempo en que Él estuvo sobre la tierra, son las mismas palabras que el Espíritu de Dios va a traer a nuestros corazones para ministrar nuestro ser interior. En Primera de Corintios, en el capítulo 2, Primera de Corintios, vas a tomar nota y vas a repasar todos estos textos en oración, pidiéndole a Dios que te muestre, que te revele. Del versículo 6 al 16 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces mira lo tremendo. Dice que el Espíritu de Dios escudriña lo profundo de Dios, conoce los secretos de Dios y me los revela al corazón. No que el Espíritu de Dios me vaya a hablar algo que no esté en la palabra de Dios. ¿Sí? El Espíritu de Dios nunca me va a enseñar algo que el Señor ya no haya, que no haya de estar en el libro. Siempre el Espíritu Santo me va a enseñar es la palabra de Dios. Pero recuerda que nosotros tenemos una mente que tiene un velo por el pecado. Había caído un velo sobre nuestros pensamientos, sobre nuestro entendimiento, que no nos permitía comprender los caminos de Dios. Ahora, el Espíritu de Dios es el que trae a la luz esos pensamientos del Padre y nos los revela a nosotros. Él conoce al Padre y nos revela sus pensamientos, sus deseos, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Imagínate, son cosas del mundo espiritual, son cosas que tú no puedes conseguir aquí en la tierra, no las puedes conseguir en un almacén, en ninguna tienda, en ningún lugar, ¿sí? Son cosas invisibles de Dios que van a ser reveladas a nuestro corazón y que no van a ser reveladas a cualquier clase de persona, porque también acá nos encontramos con una condición. Si tú quieres conocer
secretos profundos de Dios, aquí menciona una condición y es: Dios ha preparado para los que le aman. Diferente cuando vemos los dones que aparecen aquí también en Corintios, dice que Dios los reparte como Él quiere. Hay personas que no son para nada espirituales, que tienen muchos problemas en su carácter, que muchos aún con pecados ocultos, sin embargo, son poseedores de dones impresionantes. Pero estas cosas que no han sido vistas, que no han sido escuchadas, no son tiradas como perlas a los cerdos. Son cosas que Dios deposita en corazones que tienen un verdadero interés por Dios. Cuando Jesús le dice a los discípulos, explicándole la parábola del sembrador, les dijo: a ustedes les es dado conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábola. O sea que hay un grupo que es discípulo, que conocen las cosas del reino, que son amigos de Dios, como Jesús mismo también lo declaró diciendo: ya no los llamaré siervos, los voy a llamar amigos, porque les he dado a conocer todas las cosas de mi Padre. ¿Ves? Así lo declara Jesús a sus amigos, a los que le aman, a los que son entrañables. No a los que se acercan a Dios solamente pidiendo favores, sino a los que están interesados en conocerlo y en entenderlo, como lo declara el profeta Jeremías. Entonces, una de las obras que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas es que escudriña lo profundo de Dios y lo revela a mi corazón. Ahí mismo en Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 3, declara: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Por qué la gente llega a blasfemar del nombre de Cristo? ¿Por qué no lo aceptan como Señor, como Salvador? ¿Por qué lanzan vituperios? ¿Por qué lanzan eh, cosas tan grotescas hacia el nombre de Jesús? Porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. Porque nadie que tiene el Espíritu de Dios llamaría anatema a Jesús. Porque el Espíritu de Dios hace eso en nosotros, nos enseña a reconocer a Jesucristo como Señor del universo y como el Señor de nuestras vidas. Y allí en el capítulo 12, del versículo 6 al versículo 11, declara que el Espíritu de Dios también trae sobre los seres humanos unos dones, unas habilidades impresionantes para poder ministrar al pueblo de Dios. Declara: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces vemos que también la obra del Espíritu de Dios es derramar sobre personas dones con los cuales vamos a ayudar al crecimiento de su pueblo, al crecimiento de la iglesia. Estos dones no son para ser una persona más importante o para hacerla reconocida o famosa. Los dones que Dios ha repartido en medio de su pueblo son para mostrar su gracia, su misericordia, su favor y su amor por un pueblo que está en una profunda necesidad. Muy bien, y en Romanos estamos hablando de la obra del Espíritu. En Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 9, declara que el Espíritu de Dios nos enseña a vivir, porque dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. En el versículo 11 dice que el Espíritu de Dios nos vivifica. Dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces nos enseña a vivir, el Espíritu de Dios me vivifica,
del versículo 13 al versículo 14 declara que el Espíritu de Dios me ayuda y me enseña a vencer la carne. Uno de nuestros enemigos tremendos, tenaces, mortales, es nuestra carne, es este cuerpo en el que nosotros vivimos, y como lo declara la Escritura, es un gran opositor de las cosas de Dios, porque declara el apóstol allí en el capítulo 7 que él con la mente quería honrar a Dios, pero hallaba otra verdad en sus miembros, en su cuerpo, que se rebelaba contra la ley del Señor. Pero el Espíritu de Dios me enseña y me da la capacidad de vencer las pasiones de mi corazón, las pasiones que arden en mi cuerpo, como lo declara Santiago en el capítulo 4, donde declara que el ser humano tiene una tendencia constante a hacer el mal, pero el Espíritu de Dios nos puede ayudar. Todos los días que me miro al espejo en la mañana, siempre me miro y digo, recuerda que yo en ti no confío. ¿Sí? Toda mi confianza tiene que estar puesta en el Señor, porque este es mi peor enemigo, habita en mi corazón. Los malos deseos que combaten en mi corazón me pueden llegar a traicionar y llevarme a hacer cosas que nunca siquiera me imaginé que podría llegar a hacerlas. Así que por eso tenemos que acogernos a esto, a esa gracia de Dios, a ese favor del Espíritu de Dios de ayudarme a vencer la carne. En el versículo 26 y 27 de este capítulo declara, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, el Padre, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces declara que el Espíritu de Dios me ayuda en mi debilidad. Y en mi debilidad, como lo declara el apóstol Pablo, muchas veces no sé pedir como conviene. Nosotros tal vez pensamos que necesitamos algo, pero Dios dice, no, eso no es lo que tú necesitas. Tú necesitas es otra cosa, otra cosa. Por eso dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y nos ayuda a interceder conforme a la voluntad de Dios, para obtener respuestas que son benéficas para nosotros, para obtener, como dice la Escritura, gracia y oportuno socorro. Y en el capítulo 15 de Romanos también, en el versículo 13, declara que el Espíritu de Dios me llena de esperanza. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Qué importante es estar llenos de esperanza. Recuerda que en 1 Corintios 13 declara que tres cosas permanecerán: el amor, la esperanza y la fe. Es muy importante que nuestro corazón permanezca en esperanza, para que no se apague, para que no nos debilitemos, para que no perdamos fuerza con el Señor, para que no entre amargura en nuestro ser interior. Y en Efesios, tengo muchos textos, me gusta apoyarme en muchos textos para que nos demos cuenta que la Escritura es un regalo precioso para nosotros, un banquete para todos los que sabemos disfrutar de ella. Efesios 1 en el versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este Espíritu de Dios con el que nosotros fuimos sellados nos capacita para ser verdaderamente hijos e hijas del Dios Altísimo. Nadie puede decir que Dios es su Padre si no ha sido bautizado por el Espíritu de Dios. Por eso declara en Juan en el capítulo 1, dice Jesús, mas a los que le recibieron, perdón, dice Juan de Jesús, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Declara, los cuales no son concebidos por carne, sino que son concebidos por la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas, ¿sí? No nacen de carne y sangre, son concebidos por el poder del Espíritu Santo. Así que
no todo ser humano que vive sobre la tierra es hijo de Dios. Recordemos que Primera de Juan en el capítulo 3 declara en el versículo 12 que en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea que en la tierra hay hijos de Dios y también hay hijos del diablo. Y los hijos de Dios están sellados por el poder y la unción del Espíritu Santo que nos capacita para vivir esa vida que honra y que agrada a nuestro Padre Celestial. Muy bien, entonces es como un repasito de la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas, teniendo en cuenta que Joel 2:28 declara que Él derramaría de su Espíritu sobre todo género humano. ¿Qué trae el Espíritu de Dios sobre nosotros para revelarnos la voluntad del Padre? Según lo que declara Joel 2:28, Él declara: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, en Joel 2:28, y número uno, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Número dos, vuestros jóvenes verán visiones. Y número tres, vuestros ancianos soñarán sueños. Vemos tres maneras en las que Dios podría impartir de su conocimiento sobre los seres humanos. Una es a través de la profecía, otra a través de las visiones y otra en los sueños. Vamos a hablar de esta primera que declara que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vamos a mirar segunda de Pedro en el capítulo 1, en el versículo 19 al 21 declara: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, como declara que se profetizaría, que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarían, vemos que en la misma escritura nos declara que la palabra profética más segura es la escritura, es el libro que el Señor nos ha entregado. Hay una promesa tan hermosa en el profeta, creo que es en el profeta Isaías, donde dice que los sordos oirían las palabras del libro. O sea, una humanidad totalmente sorda a escuchar la voz de Dios, que ni siquiera estaba interesada. Dios, en el mover de su espíritu, traería un hambre tan tremendo sobre todo ser humano de escuchar la palabra de Dios, de escuchar la palabra profética más segura. Así que una de esas señales es que a través de los hijos de Dios el evangelio se va a extender sobre todo el mundo. No hay un solo rincón de la tierra que no vaya a ser llenado con la palabra de Dios, con la palabra profética más segura. Y recordemos que en Deuteronomio, en el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 9, el Señor declaró a Moisés que le enseñara al pueblo que esas palabras, la palabra de Dios que se le fue impartida a Moisés, fuera también enseñada a los hijos, y que se hablara de esa palabra estando por los caminos, que se escribiera en los postes de las casas, en los dinteles, que las pusieran como una señal en sus manos, que las pusieran como frontales aquí en la frente, que tuvieran como esa señal de Dios en su vida cotidiana, que es lo que Dios quería, que la palabra de Dios hiciera parte de la cotidianidad de su pueblo. La Biblia no es solamente para abrirla cuando nos congregamos o cuando estamos viendo la enseñanza en internet, ¿no? La Biblia es de escudriñarla todo el tiempo. Así se lo declaró el Señor a Josué en el capítulo 1, versículo 8, donde le declara: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que hagas y cumplas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que dice, meditarás en estas palabras. La misma enseñanza que da el Salmo 1, donde declara que es bienaventurado el varón que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Así que una de las obras poderosas que habría de hacer el Espíritu Santo sobre nosotros es que correríamos a la Escritura para sumergirnos en ella y adquirir conocimiento del Altísimo. En este libro, en las Sagradas Escrituras, es donde podemos conocer el corazón de Dios, podemos conocer el pensamiento de Dios, el deseo íntimo de Dios está aquí en la Escritura. Lo que Él quiere para nosotros en todos los tiempos lo podemos encontrar en su palabra. Así que es muy importante que nos vayamos a escudriñar las escrituras, porque en ellas hay salvación, lo dijo Jesús, y ellas son las que nos dan conocimiento del Altísimo. Así que recordemos, esta es la palabra profética más segura. Y mira lo que dice Isaías en el capítulo 55. Cada vez que tú tengas la oportunidad de hablar con alguien de Dios, no le hables de tu propio pensamiento, lo que tú piensas de Dios. Dile a la gente lo que la Biblia dice de Dios. La humanidad no necesita saber yo qué pienso, ellos necesitan saber qué piensa el Señor. En el profeta Isaías capítulo 55 del 10 al 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mira lo tremendo. Cuando el Señor envía su palabra, esa palabra tiene el poder de dar fruto. Como vemos la obra maravillosa de Dios allí en Génesis, en el capítulo 1, donde dice, y Dios dijo, con su palabra, Él creó el universo. O sea, su palabra no volvió a él vacía. Toda palabra que salió de la boca de Dios allí en Génesis capítulo 1 dio un fruto abundante. Y aquí lo está declarando. Toda palabra que sale de la boca de Dios no vuelve a él vacía, sino que hace aquello para lo cual Dios la envía. Ella es prosperada en aquello para lo cual Dios la envió. Y mira lo que dice el Salmo 119 en el versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Recuerda que nosotros estamos en un mundo de mucha maldad, de muchas tinieblas. El profeta lo declaró diciendo que las tinieblas cubrirían la tierra y oscuridad cubrirían las naciones. Mas sobre los hijos de Dios amanecería el Señor. Pero en textos como ese podemos ver que estamos en un mundo que tiene muchas tinieblas, de mucha oscuridad, y nosotros debemos tomar las escrituras como una lámpara que está guiando nuestro caminar. ¿Por qué tantas doctrinas? ¿Por qué tantas enseñanzas erróneas que pervierten el corazón de la gente? Y porque muchos, aun estando en congregaciones, se dejan apartar en su corazón para seguir vanidades, para seguir doctrinas que aún niegan el nombre de Jesús, que entran, como dice el apóstol Pablo, en fábulas, en fantasías, en novelas, en chismes, en situaciones, en doctrinas que para nada edifican el corazón, sino todo lo contrario, lo desvían del verdadero propósito de Dios, porque el pueblo no medita y no ahonda en las escrituras. No es instruido por el Espíritu Santo de Dios, que está, es lo que estamos hablando. La obra del Espíritu es enseñarme y recordarme las palabras de Jesús. Y en el Nuevo Testamento, mira lo que dice la Escritura, primera de Timoteo, capítulo 3. Espero que estés disfrutando de
este banquete de palabra de Dios. A mí me encanta sentar fundamentos todos con la escritura. Primera de Timoteo, capítulo 3, ah, perdón, segunda de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 16, declara: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira lo tremendo. Por eso, de las manifestaciones poderosas del Espíritu Santo en nuestras vidas es que nosotros profeticemos. Y profetizar no es hablarle vanidades a la gente, no es prometerle cosas vanas a las personas. Profetizar es declarar el pensamiento de Dios, sus planes y sus propósitos. Y eso todo está en las Escrituras. No desconocemos que hay un ministerio, que tal vez más adelante hablemos de él, que es el ministerio del profeta, que en algunas ocasiones llega a ser específico con algunos asuntos particulares de cada persona o asuntos en generales a nivel mundial, a nivel de una congregación, de una ciudad, ¿sí? Pero esta es la palabra profética más segura. Y mira todo lo que hace en el corazón, como lo declara este texto: enseña, redarguye, corrige e instruye en justicia. Y el apóstol le recomienda o le encarga a Timoteo, ahí en ese capítulo 4, ahí mismo en 2 de Timoteo 4, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su gloria, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Muy importante esto, que cuando tú estés enseñando la palabra, lo hagas con paciencia. No pienses que es fácil, que la escritura no es como ponerle una inyección a una persona que es en un solo momento. La escritura es con paciencia, porque la escritura va taladrando y va rompiendo corazones de piedra. Y aún la escritura tiene la capacidad también para herir. No es fácil aceptar la palabra de Dios, no es tan sencillo, porque ella demuele estructuras mentales, errores doctrinales, mentiras, deseos, anhelos nuestros, que la escritura, cuando entra como una espada, hace una herida profunda. Por eso es con paciencia, pero también con doctrina. Doctrina. Lo que nosotros debemos enseñar, declara la Biblia, es la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? La palabra de Jesús, todas las enseñanzas de Cristo Jesús. Y recuerda que Jesús les enseñó a ellos desde Génesis toda la escritura de ahí para adelante. Esa es la doctrina que nosotros debemos enseñar. Biblia, la palabra de Dios. No es lo que tú piensas, no es lo que a ti te gusta, no es enseñar la palabra a nuestro acomodo, no es hablarle lisonjeramente a las personas, no es sobarle el pecado a la gente para establecer amistades con ellos. Es enseñar la palabra de verdad. Por eso él le dice con paciencia y con doctrina. ¿Por qué? Lo declara acá: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, la gente no, va a llegar un momento, y lo estamos viviendo ya, que las personas no quieren someter el corazón a la sana doctrina, al mandamiento de Cristo Jesús. La gente quiere acomodar el pecado, quiere vivir en pecado con un poquito de Dios, con un poquito de esto, con un poquito de aquello, y forma en su corazón un sancocho que, mejor dicho, lo va a llevar al infierno, porque el corazón tiene que ser circuncidado, como dice la palabra. No es una mezcla entre el mundo pagano, entre ambiciones necias, entre los vicios y el pecado, y también un Dios que responde a todos mis caprichos. No es así como lo declara la Biblia. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, personas que van a enseñar de acuerdo a los malos deseos de su corazón.
Estos son sus propias concupiscencias. Las concupiscencias son los malos deseos que hay en nuestro corazón y se van a levantar maestros para patrocinar toda la maldad que hay en sus vidas y van a arrastrar a muchos en pos de ellos. Y dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, no quieren oír y van a terminar metidos como en un cuento de hadas, una fantasía que finalmente los va a llevar a la perdición. Entonces, por eso debemos profetizar primero las sagradas escrituras que nos pueden transformar a nosotros y que también son efectivas para provocar grandes cambios en el corazón de las personas. Enseña la Biblia, no enseñes lo que a ti te parece, enseña la Biblia. Sí debemos tener compasión por la gente. Claro que nos duele el corazón herido de un pecador, por supuesto, pero un pecador, el daño que hay en el corazón de un pecador, como lo declara Isaías capítulo 1, es tan grande, es tan profundo, es tan severa esa herida que no se puede tratar con pañitos de agua tibia. A esas heridas hay que meterle la mano y depurarlas, y es doloroso muchas veces cuando Dios mete su mano en nuestro corazón para extirpar de nosotros toda la maldad, todo el engaño, todo el enojo, toda la ira. Por eso sí amamos a la gente, pero porque la amamos, le hablamos la verdad, le metemos la mano a la llaga, con la palabra de Dios hacemos una circuncisión. La circuncisión es dolorosa. Tú lees cuando Abraham se circuncidó con sus hombres, cuando los hijos de Jacob le dijeron a aquel rey de Siquem que su hijo había violado a Dina, que se circuncidara. Y ese pueblo todo se circuncidó. Dice que en el tercer día, donde es el peor dolor, donde se siente más crítico, donde no hay fuerzas para moverse, fue que los hijos mayores de Jacob atacaron esa ciudad y la devastaron. ¿Por qué no? ¿Por qué los pudieron derrotar? Porque estaban heridos de la circuncisión. O sea, ¿qué nos dice esto? Que la circuncisión duele. Imagínate, llegaron dos hombrecitos, porque fueron dos hombres y acabaron con toda una ciudad donde no hubo un solo hombre que pudiera responderles porque estaban heridos de la circuncisión. O sea, eso nos da una idea, es verdad, hermanos. Amamos a la gente, amamos a las personas que están aún con sus errores y todo, pero si los amamos, porque los amamos también los tenemos que herir, tenemos que coger y hacer esa incisión profunda en el corazón con la palabra para que ellos se vuelvan verdaderamente al Señor. Entonces, recuerda esto y nuevamente te recuerdo la cita de Pedro, segunda de Pedro 1, para que sellemos esta parte de que Dios hablaría a través de la profecía. En el versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, la palabra profética más segura que Dios puede traer a nuestros corazones es las Escrituras. Y esta es la que nosotros, guiados, movidos por el Espíritu Santo, vamos a impartir sobre el corazón de esta generación. Es la única manera que tenemos de ayudar a la gente, dándoles la palabra, enseñándoles acerca de Dios, enseñándoles acerca de su poder y de sus regalos a través del Espíritu de Dios que tiene para nosotros. Así que este es el primer punto que menciona Joel capítulo 2, que Dios que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarían. Los otros dos puntos que tienen que ver con visiones y que tienen que ver con sueños y aún también con el ministerio del profeta, los vamos a ver en el próximo capítulo. No te puedes perder el próximo capítulo, así que dentro de 8 días nos volvemos a ver para enseñarte un poco más acerca de esto. Muchas gracias por estar allí, por estar atentos a estas enseñanzas. Compártanlas con las personas que ustedes creen que les puede llegar a bendecir. Recuerde que este es un tiempo de orar bastante,
hasta que el poder de Dios fluya de una manera poderosa sobre nuestras vidas. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús y deseo que el Señor en este tiempo los fortalezca, los anime y los afirme con su poder. Muchas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro.